El régimen francés está previsto por una ley especial, es un régimen especial de indemnización, no de responsabilidad civil, que se instauró a partir de una ley conocida como Ley Badinter del 5 de julio de 1985. Antes de entrar a todo lo que tiene que ver con la ley, es necesario poner el contexto de cómo llegamos aquí. Entonces, este contexto viene dado por la primera etapa inicial que se refiere al descubrimiento del primer párrafo del artículo 1384 del Código Civil para deducir de él un régimen general de responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Me imagino que es conocido por ustedes que en el momento de la redacción del Código Civil evidentemente no se contaba con los automóviles, por lo que no teníamos en ese caso un régimen especial previsto para la materia. Entonces se hizo necesario que el primer párrafo, que estaba previsto inicialmente como un párrafo de transición para sencillamente anunciar los casos específicos de responsabilidad civil por el hecho de las cosas o por el hecho de otro que están previstos específicamente en el mismo artículo 1384, 1385 y 1386, utilizarlo como un régimen general de responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Esto fue realmente instaurado por una sentencia de principio, que es la sentencia Lis-Jandor de las Cámaras Reunidas de la Corte de Casación Francesa del 13 de febrero de 1930. Como se podré apreciar en el considerando principal de esta sentencia, antes de la sentencia estaba la discusión de si realmente se podía utilizar el régimen de las cosas inanimadas para los accidentes de vehículos cuando hay la colisión entre dos vehículos, por el tema de que se entendía que cuando el vehículo estaba siendo accionado por la mano del hombre pasaba a ser el hecho del hombre, por tanto debía ser juzgado por el 1382 y no el hecho de la cosa. Esta sentencia, aparte de dejar sentado que evidentemente la responsabilidad en esta materia estaba atada a la guarda y no a la cosa en sí, descarta esa teoría. Y se establece claramente que, atendido a que la ley para la aplicación de la presunción que ella establece no distingue si la cosa que ha causado el daño estaba o no siendo accionada por la mano del hombre, que no es necesario que ella, haciendo referencia a la cosa, tenga un vicio inherente a su naturaleza y sea susceptible de causar un daño. El artículo 1384 ata la responsabilidad a la guarda, no a la cosa, por lo que desde 1930 queda establecido que poco importa si el vehículo estaba siendo o no accionado por la mano del hombre. En realidad, como esta responsabilidad estaba atada a la guarda y no a la cosa, como quiera podía ser aplicado. Esta es la razón por la cual, cuando comenzaron las sentencias dominicanas a partir del más o menos 2010, del año 2010, que comenzaron a descartar la aplicación de este régimen para el caso específico de coalición entre dos vehículos de motor, particularmente entendía que estábamos en presencia de una involución jurisprudencial porque habíamos trasladado la discusión de la materia antes de lo previsto por 1930. Esta sentencia establece a su vez una responsabilidad civil objetiva, es decir, que prescinde de la consideración de la falta tanto para atribución de responsabilidad como para exoneración de responsabilidad. Específicamente se establece una presunción de responsabilidad que solamente puede ser destruida o descartada por la prueba del caso fortuito, la fuerza mayor o la causa externa. Entonces, con respecto al caso específico que en un momento se llegó a discutir de si cuando chocaban evidentemente dos vehículos de motor, las presunciones establecidas por el 1384, párrafo primero del Código Civil, se neutralizaban, también esto fue decidido por una sentencia que en este caso es del Keir Mesal del 20 de marzo de 1933, que rechazó la neutralización de las presunciones, estableciendo claramente que aun cuando cada guardián del vehículo accidentado haya invocado contra el otro guardián el artículo 1384 para la reparación del perjuicio sufrido, de ello no resultaría por una especie de neutralización de las presunciones derivadas de este texto la imposibilidad para cada uno de los guardianes de prevalecerse de él, sino que por el contrario cada uno de ellos habría estado en derecho, invocándolo, el artículo 1384, de reclamar al otro la totalidad del perjuicio por el sufrido. Lo que podría pasar ahí es precisamente una especie de
compensación con respecto a lo que tiene que ver con la exoneración. Entonces, ya ese es el contexto. ¿Qué pasa? Que la multiplicación de los accidentes de tránsito, ese es el contexto en el cual se aprueba la ley. La multiplicación de los accidentes de tránsito en Francia demostró que el régimen previsto por el 1384 del Código Civil, párrafo primero, era insuficiente para asegurar la indemnización de las víctimas. Y entonces en esto se dicta la ley 85-677 del 5 de julio de 1985, modificada por la ley 2006-1640 de financiamiento de la seguridad social. Esta ley, conocida como ley Badinter, debe su nombre al ministro de Justicia de la época que propuso esta ley. Esta ley tenía dos objetivos. Lo primero que hay que entender es que esta ley no es una ley de responsabilidad, es una ley de indemnización. Lo que busca es buscar, valga la redundancia, la persona más adecuada para ser el deudor de la indemnización, no la persona considerada en los términos de los presupuestos generales de la responsabilidad civil como responsable, sino como deudora de indemnización, que es un concepto completamente distinto. Hay que tenerlo muy claro porque la ley descarta muchos presupuestos del régimen común de responsabilidad civil y si no se tiene claro que el objetivo es lograr la mayor cantidad de indemnizaciones, entonces se encuentra como un poco chocante. De hecho, la ley dice claramente, la ley se conoce como tendente a la mejora de la situación de las víctimas de los accidentes de la circulación y a la aceleración de los procedimientos de indemnización. Esta ley tuvo realmente dos motivaciones para ser modificada. Tuvo una razón de fondo y una razón procesal. La razón de fondo era que con el régimen previsto de la responsabilidad civil por el hecho de la cosa inanimada, por el guardián de la cosa inanimada, la exoneración parcial era posible. Era posible cada vez que la víctima del accidente hubiese cometido una falta. Si esa falta estaba en una relación causal con su propio daño, la exoneración podía ser parcial o total en la medida en que fuera causal con respecto al daño. Eso se entendía que las víctimas de accidentes de tránsito casi siempre veían su reparación reducida, porque casi siempre cometían algún tipo de falta, entonces la reparación se veía disminuida. Esa es la razón de fondo. Se quería lograr que la víctima pudiera obtener una indemnización total y no parcial, es decir, reducir esa posibilidad de exoneración. También tenemos una razón procesal y es el tiempo que tomaba la indemnización. Como pasa aquí, los seguros no pagan la indemnización hasta no tener una sentencia definitiva. Y ese plazo en el cual se obtiene la sentencia definitiva podía ser bastante largo. Y mientras tanto la víctima seguía teniendo la disminución en sus bienes o en su daño físico. Esta ley tuvo un anteproyecto anterior que fue propuesto por André Tonk, que era más un proceso de seguridad vial que es de 1960, pero fue descartado por un tema de burocracia administrativa hasta que finalmente se aprobó la ley. Entonces, ¿cómo se logra realmente la ley? Primero fue por una intervención judicial con una sentencia que es conocida a nivel doctrinal como sentencia de provocación, que es el caso de Smart, del 21 de julio de 1982, o todo o nada. Esta sentencia prohíbe o descarta la exoneración parcial. Dice, la única posibilidad que existe es una exoneración total y para ello la víctima tiene que haber cometido una falta que reúna todas las características de la fuerza mayor, causa exclusiva del daño. Entonces, esta sentencia se tiene como una sentencia de provocación, voy a decir más adelante por qué, pero definitivamente cambia completamente, es un cambio jurisprudencial hasta lo que se tiene hasta el momento de la responsabilidad civil por el hecho de la cosa inanimada. La sentencia fue bastante criticada porque el régimen previsto por el 1382, que es un régimen por falta, permite la exoneración parcial y se entiende que hay un mayor involucramiento de parte del agente generador del daño y sin embargo que es una responsabilidad objetiva, no permite la exoneración parcial. Además, los doctrinarios entendían que no se justificaba este tipo de decisión en ausencia de seguros obligatorios, como sería el caso de las bicicletas.